se le dice a los jueces y a los fiscales. No, los jueces y los fiscales también son trabajadores y en definitiva me parece que está bueno cerrarlo en la modificación para que el Poder Judicial pague impuestos a las ganancias, sobre todo la gente que entró antes del 2016, que es la que no paga. Uno de los 5 tucumanos que votó en contra de este artículo, perdón, el único tucumano. Claro, uno de los 5 diputados del oficialismo que votó en contra. Fue Carlos Cisneros, el diputado por Tucumán, que fue además muy criticado por esta situación, mucho redes sociales y mucho también de la prensa tucumana, que claro, es inexplicable cómo Carlos Cisneros, que por ejemplo es alguien de la política sindical de toda la vida, alguien que ha defendido trabajadores y que ha defendido a sus bancarios durante toda la vida, bancarios que pagan el impuesto a las ganancias, haya votado en contra de que en el Poder Judicial también se la pague. Y además, se me fue la idea. COVID. Se me fue la idea, pero... No, ya me acordé. Gracias, no COVID. No, y además yo creo que es preocupante si nos encontramos en el momento en el cual Cisneros y Del Caño dan la misma fundamentación. Y un poco, ¿no? Si Cisneros da la misma fundamentación que Nicolás Del Caño, mamá, estamos mal. No sé para dónde es, pero para ese lado no. Es un país particular, ¿no? Pero bueno, el diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros, ratificó su voto en contra de este artículo en una nota en Radio Mitre con Eduardo Feynman. Tiene 2 partes, la primera dedicada a esta. Vamos a escucharlo porque es interesante lo que dice. Lo rechacé porque soy coherente con mi postura gremial desde hace muchos años. Nosotros en el gobierno de Cristina Kirchner le hicimos 14 paros a este gobierno nacional porque entendíamos que el salario no es ganancia. Además, porque no todo el Poder Judicial a lo largo y ancho del país, no todos son jueces, hay miles y miles de trabajadores que no merecen pagar ganancias. Es un derecho, no es un privilegio como se ha tratado de decir. Y además no me parecía oportuna la sesión, creo que debería haber tenido otro tipo de discusión en otro momento, en otro ámbito, inclusive internamente ponernos de acuerdo entre nosotros. Sí, algo se deberá modificar, pero no era ayer la sesión. Ya el año pasado, a fines de año, nos quedamos sin presupuesto por desinteligencias de todos los bloques internamente y no nos podíamos dar el lujo de no tener cierto consenso o que haya temas que no alteren el normal desarrollo, que ya no es normal que demore una sesión casi un día entero. Entonces había temas que no generaban, pero fundamentalmente porque soy un dirigente sindical coherente, porque no tengo jefe dentro del bloque que me baje en línea y porque también te quiero ser sincero, a mí no me habló nadie ni a favor de los jueces ni en contra de los jueces. Era una posición personal, una convicción personal. El único que me hizo un comentario en el acto de la CGT fue Julio Piumato, que es del gremio judicial, y yo sí le dije que entendía su planteo y que lo iba a escuchar. Además, creo que no altera nada, no creo que con lo que se retenga de ganancia a los trabajadores judiciales le podamos afrontar los servicios de la deuda externa. Claramente, diputado, era un despecho de Cristina Fernández de Kirchner para los jueces, ¿no? Yo trato de actuar en consecuencia con lo que actúo en mi organización sindical. Además soy diputado nacional por Tucumán y a mí nadie me hizo ningún pedido ni me dio instrucciones. Yo tengo una visión crítica, como tienen todos, del servicio de justicia, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a nivel de Tucumán, pero no hago nombres propios, porque buenos y malos hay en todas las actividades, como hay en la actividad sindical, en los jueces, en la actividad política, en los medios, pero no me parecía ese momento y no me parecía esa sesión y no me parecía perjudicar a los trabajadores judiciales que no tienen salarios
exorbitante. Ahora en la Argentina ¿no? no sé qué es un excelente salario, porque no sin sabe ir que más lejos, los lo salarios que cobra usted cobran, seguramente es un que excelente cobramos salario. los trabajadores bancarios, Ahí no dice. es un mal salario, pero así todo no. con los que nos lleva el impuesto a las ganancias, hay trabajadores bancarios a lo largo y a lo ancho del país que no llegan a fin de mes. Mirá vos, hay trabajadores bancarios a lo largo y ancho del país Me pongo a que pensar, pagan impuestos a las ganancias y que no llegan a fin de mes. Me pongo a pensar también, por ejemplo, en camioneros que ayer cerraron un acuerdo con un 107% de aumento y un bono de 100 mil lucas. pesos. Pero hay trabajadores que no llegan a fin de mes. Es realmente, por un lado, extraño escucharlo a Carlos Cisneros decir esto. Por otro lado, es indignante. Porque la verdad que Carlos Cisneros diga, los trabajadores del Poder Judicial no son privilegiados, esto no es un privilegio, es un derecho. Carlos, por supuesto, es un derecho a tener un buen salario que tienen todos los trabajadores. El tema es que en Argentina no los tenemos. No los tenemos. No puede ser que el 1.2% de los trabajadores de la República Argentina paguen ganancias. 1-2%. Si vos, cobrando un salario en el que pagás ganancia, siendo el 1% de los trabajadores del país, ¿no te sentís privilegiado? Ah, bueno. Por supuesto que el salario no es un privilegio, pero el salario que tienen esos trabajadores es un salario de privilegiado. Ahora, que Carlos Cisneros diga que una persona que cobra 370.000 pesos, el impuesto a la ganancia se quedará con 70.000, y le quedan 300 en la mano, no llega a fin de mes, la verdad es que los trabajadores de Argentina que cobran el salario mínimo se tienen que matar directamente. Y un bono de 185.000 pesos, o sea, si bien es el del año, pero además de todos esos sueldos que tienen al mes, tenés el aguinaldo, 2 aguinaldos, obvio, y tenés un bono de casi 200 lucas. Totalmente. Y no llegan a fin de mes. Y por otro lado, yo insisto con algo. Es interesante el planteo de Cisneros para plantear algo en la mesa, pero en realidad para darnos cuenta que el debate no está ahí. Este debate ya se dio. El debate de si el salario es ganancia ya se dio cuando el Congreso trató si se pone o no el impuesto a las ganancias. ¿Podemos debatirlo? Podemos debatirlo. ¿Es un debate que está abierto? Bueno, si quieren es un debate que está abierto. Ahora, es increíble que Carlos Cisneros, diputado por Tucumán, diga esto cuando sus propios trabajadores, los trabajadores que él defendió, que él defiende, pagan impuestos a las ganancias. Es decir, ¿por qué no le pregunta a los trabajadores de los bancos si están de acuerdo con que ellos paguen impuestos a la ganancia y lo del Poder Judicial no? ¿Por qué? Te van a decir. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente cobrando lo mismo que yo que no lo paga? ¿Por qué motivo? Cobrando lo mismo o más que yo. Y ni hablar los jueces, ¿no? Me quiero centrar en lo que él dice, los trabajadores, que sería injusto. Hay jueces que tienen 7 cifras de sueldo. No, ni hablemos. Hay jueces que cobran, escuchen bien, 1.6 millones por mes. Está bien. Eso, pero hay trabajadores acá que cobran 360.000, 70.000 que van a tener que pagar ganancias. Pero digo, Carlos, los bancarios ya pagan ganancias. Tus trabajadores, los empleados de los bancos, que además cobran muy bien, que cobran 400 lucas, pagan ganancias. Un secretario de un juzgado que cobra 400 y pico de lucas no paga ganancia. La pregunta en este debate es ¿por qué algunos sí y por qué otros no? Cuando él dice no, emparejemos para arriba, sería divino, Carlos. Sería divino que todos los trabajadores... Es más, yo le quiero decir algo a Carlos Cisneros, a todo el Congreso, a todo el mundo. Estoy desesperado por pagar impuestos a la ganancia. Quiero que sepan, aquí Carlos Cazón, periodista de Tucumán, no tengo drama de pagar impuestos a la ganancia. No lo pagué nunca en mi vida, porque jamás en mi vida cobré una cifra así y mucho menos registrada además. Entonces, cuando él dice que los trabajadores bancarios no llegan a fin de mes, yo me quiero como trabajador monotributista morir de la bronca. Y está bien que un buen salario sea un derecho de un trabajador. El tema es que no en Argentina los tenemos todos. Entonces, cuando hay un buen salario, que es el derecho de un trabajador, termina siendo un privilegio. Y lo que cobran en el Poder Judicial es un privilegio. Son privilegiados. Y no hablo de los jueces, hablo también de los empleados. Cobrar hoy un sueldo de 400.000 pesos es de privilegiado. Y no pagar impuestos es de privilegiado. ¿Por qué? Porque hay trabajadores en otros ámbitos que cobran exactamente lo mismo que vos y lo pagan. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Eso es lo único que no entiendo. Si el salario no es ganancia y nos ponemos de acuerdo todos, bueno, listo. No paga nadie, no hay ningún problema. Ahora, un trabajador en un banco,
casualmente que Carlos Cisneros defiende, paga impuestos a las ganancias. Un trabajador que trabaja en una empresa privada que hace programación y cobra más de eso, paga impuestos a las ganancias. Un trabajador que trabaja haciendo lo que sea, paga impuestos. Es más, un monotributista, en realidad un responsable en cripto, que supera algunos montos, paga ganancias. Pero los judiciales no pagan ganancias. Es increíble que con este mismo argumento, Carlos Cisneros del Frente de Todos, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Miriam Bregman de la izquierda, votaron lo mismo. Bueno, a mí me da la sensación que fueron diputados que terminaron cuidando a los privilegiados. Que seguramente le deben favores. Exacto. Pero después también cuando dicen, es increíble que Carlos Cisneros votó en contra de que no paguen los jueces cuando sus trabajadores están pagando ganancias. Tenía la posibilidad él de igualar, no sé si para arriba y para abajo, pero igualar. No lo hizo. Bueno, hay otra parte interesante de la nota donde directamente y quería mencionar algo también. Que Carlos Cisneros, siendo un hombre del peronismo, siendo alguien de el gobernador Mansur, siendo alguien, digamos, relacionado a todo el peronismo nacional, le dé una nota a Eduardo Feynman y tenga que en la nota Feynman decirle, no, ya sabemos que el único motor era Cristina intentando cagar a los jueces. Siendo parte de ese discurso ridículo, de odio, que no tiene asidero acá, digamos, me parece una situación más que complicada. Pero bueno, evidentemente no está muy de amigo con la gente del kirchnerismo, porque después declaraba esto, se metía en las internas, y esto fue lo que es tapa hoy de los diarios. Carlos Cisneros criticando a Máximo Kirchner. Mano militar y lo que yo tenga que votar. Carlos, usted es peronista y además es sindicalista. El otro día hablábamos aquí con Luis Barrionuevo y también después de una reunión de la CGT o del acto del 17 de octubre, en realidad, Barrionuevo dijo una frase, le preguntaron, ¿el peronismo cómo está? Y el peronismo está hecho mierda. ¿Usted coincide? A Barrionuevo lo conozco hace muchos años, por la proximidad entre Catamarca y Tucumán, su actividad política. Quiero decir también de que siempre ha sido muy generoso políticamente con nosotros, los dirigentes sindicales tucumanos. Coincido plenamente en algunos conceptos. Luis es a veces muy extrovertido para expresarse, pero sí, no estamos bien, no funcionamos bien. Yo creo que no es ningún secreto, yo lo he manifestado, de que lo que integra la columna vertebral del Frente de Todos es el Partido Justicialista. Y los que no están de acuerdo se deberían haber ido. Hay, como lo dijo la señora vicepresidenta, ministros que no funcionaban a fines del 2000, y era verdad. Pero también había responsables de organismos que no son de la administración pública, pero manejan cajas importantes, como PAM y ANSES, Aerolíneas, que tampoco funcionaban. Y creo que cuando fue el conflicto de ese desencuentro para votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los que no estaban de acuerdo se deberían haber ido. Los de la Cámpora, Máximo Kirchner, sí, claro. Sí, aparte yo no le reconozco ningún atributo como para conducir el bloque. Llegó ahí y se fue como se fue. O sea, los peronistas por lo general no renunciamos, peleamos hasta el final y tratamos de imponer nuestro punto de vista. Pero bueno, cada uno piensa como quiere, actúa como quiere, pero el peronismo hace rato que viene perdiendo espacios por culpa nuestra y porque cedemos ante imposiciones que no deberíamos ceder. Carlos, por último. Qué lindo darle esta nota a Radio Mitre, ¿no? La radio por excelencia. Opositora. Pero más que opositora, en realidad. Detractora. Que trabaja con discurso de odio solamente, digamos, que no le interesa analizar política. A Eduardo Feynman no le interesa hacer un análisis político. Le interesa ensuciar a Cristina o el peronismo, etcétera, etcétera. Pues está bien que él critique el peronismo. A mí me parece fantástico que se autocritique en los espacios. Pero digo, hacerle el juego de esta manera a Radio Mitre, a Feynman. Decí lo mismo en un medio de Tucumán. Sentate en un diario. ¿Qué necesidad?
de esta situación, digamos, ¿no? Bueno, pero por otro lado, se ve que no está bien con el peronismo, y duro lo que dice Máximo, ¿eh? Los peronistas no renunciamos, peleamos hasta el final. Y además le dice, yo no veo ninguna cualidad como para que ellos conduzcan este bloque. Máximo Kirchner era el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados. Después de la sesión en la que se aprueba el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, él no va y renuncia a la presidencia del bloque. Bueno, ahí Carlos Cisneros dice, 1, no tenía tributo para conducir el bloque, y número 2, los peronistas no renunciamos. Los periodistas sí, perdón. Y bueno, es como, me llama la atención, simplemente en el análisis y en el momento político de Argentina, me llama la atención de Carlos Cisneros, que por otro lado, evidentemente se está defendiendo de las críticas que recibió por el voto no positivo, el famoso voto no positivo, a este artículo en el proyecto del presupuesto que buscaba que los jueces y trabajadores del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias. Bueno, nunca lo había escuchado así. Nunca lo había escuchado así el diputado Carlos Cisneros. Y te lo pregunto, ¿te parece que está enojado? ¿Te dio esa sensación? Porque hacer una nota enojado es una cosa complicada. Me da la sensación de que el voto, y lo refuerza con la entrevista, van dirigidos a alguien puntual. O sea, que al votar en contra... ¿A Cristina acaso? Mira, ¿A Alberto? Mira, yo me acuerdo que, haciendo un repaso rápido de Carlos Cisneros en Diputados, siempre ha sido un poquito disruptivo, por lo menos en cuanto a Tucumán. Porque yo recuerdo también que cuando se trató la ley del aborto, no cuando queda aprobada, sino cuando no consigue solo media sanción en Diputados, me animo a decir que fue el único de los diputados del oficialismo que tenía Tucumán en ese momento que votó a favor. Que me acuerdo que cita un libro incluso como referencia. Después tengo el recuerdo de que cuando fue la ley de etiquetado frontal, también creo que votó a favor él. O sea, fue disruptivo y seguramente en Tucumán como que era matar a la industria cañera en Tucumán y pito que flauta. Entonces digo, primero siempre ha sido, recordando así a grosso modo, ha sido como un diputado medio disruptivo, un funcionario, un parlamentario que a pesar de representar una provincia con ciertos intereses provinciales y a un espacio con ciertos intereses políticos, siempre ha respondido más a sus intereses personales o a sus creencias personales, vamos a decirlo así, pero yo creo que va dirigido a alguien puntual. O sea, el haber votado en contra, el haber dicho no, y esta nota para mí apuntan a alguien concreto. Y creo que no es Máximo Kirchner, aunque haya salido en su nombre. Que es más arriba. Y, a buen entendedor, pocas palabras, dicen por ahí, pero a mí me da la sensación de que esto sí, hoy no hay una coalición, no, esto es un mamarracho, no sé qué, sigo mis convicciones. Para mí le está marcando la cancha a alguien. Total, ¿no? Y alguien en Buenos Aires, porque por eso elige también hablar en Radio Mitre. Sí. A mí me apena la situación de que elija a Eduardo Feynman para hablar en Radio Mitre esto, porque, bueno, insisto, no le interesa el debate político Feynman, realmente. No. Pero bueno, en definitiva, un poco más de coletazos de lo que fue la sesión del presupuesto, que fue una sesión caldeada. También recordemos, Cisneros es uno de esos políticos que, por lo menos en Tucumán, siempre han dejado entrever que a ellos los cargos ejecutivos no le interesan. Que es un hombre que le gusta lo parlamentario. Total. Y ya las elecciones que viene, que si no me falla la memoria, él ya tiene que despedirse de la banca. Entonces, quizá, digo, no sé si se buscará una banca como senador o qué onda. Yo calculo que su intención será seguir en por Congreso. Supuesto. Pero bueno, quizá con esto también está tejiendo alguna suerte de red de contención de cara al año que viene. Interesante. Bueno, 11:16, estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. No estamos locos aquí en mi radio.